Saludos a todos. Esto es una traducción al español de una prédica hecha por el predicador Paul Washer. Él es el fundador del Her Cry Missions y habla sobre el Evangelio de Cristo, el verdadero Evangelio de Cristo, como debe ser predicado. Así que comencemos. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecados y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Comencemos a explicar esto por partes. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa tan poco hoy, ¿no? Hace que tu corazón tema y tiemble saber que esto está hablando de ti. Temes al pecado, lo odias, te da asco. Si le dices a una persona hoy que es pecadora, se reirá de ti. ¿No es así? No porque no crean que es verdad, sino porque no les importa. Nuestra sociedad vive en pecado, bebe la iniquidad como si fuera agua. Vemos el pecado en la publicidad, en la comedia, en el entretenimiento, en todo. Entonces, decirle a alguien que tiene pecado significa muy poco. ¿Por qué se toma tan a la ligera? Porque la gente no conoce a Dios. La única forma en que alguien entenderá cuán terrible es realmente el pecado es comprender la gloria del Dios contra quien se comete. Debido a que tan poca predicación hoy tiene que ver con la magnífica gloria de Dios, es tan humanista y centralizada en el hombre y todo sobre el hombre. La gente no teme al pecado porque no teme a Dios, y no teme a Dios porque no conoce a Dios, y no conoce a Dios porque la mayoría de los predicadores no están predicando a Dios, y no predican a Dios porque esos predicadores no conocen a Dios. ¿Qué es lo que todo el mundo necesita saber? ¿Quién es Dios? Si dos personas están jugando y una de ellas se pone un poco brusca con la otra, y la otra le dice, si haces eso una vez más, te voy a sacar de este mundo, ambos se ríen. Pero si le dices eso al presidente de cualquier país, irás a la cárcel. No se hace una declaración así sobre el presidente debido a su autoridad y posición. Tomando este ejemplo, pensemos en la persona de Dios. El pecado es espantoso por la gloria de aquel contra quien se comete. Todo el cielo declara que legítimamente debes morir por la más mínima infracción contra Dios. No vemos eso porque en este mundo el hombre es tan grande y el centro de todas las cosas y Dios es tan pequeño. Entonces la única forma en que podemos recuperar la idea de la pecaminosidad del pecado es recuperar primero la gloria de Dios. Dios reprendió a Israel en el libro de los Salmos. Dijo esto: estas cosas ha hecho y yo callé. Pensaste que de cierto sería como tú, pero te reprenderé y las pondré en orden delante de tus ojos. ¿Sabes que el domingo por la mañana es la hora de más grande idolatría en el mundo occidental? Si vas a la mayoría de las iglesias y preguntas sobre el Dios al que adoran, descubrirás que no es el Dios de la Biblia. Si hablamos de los atributos clásicos, históricos y bíblicos de Dios, cuando llegamos a la soberanía, justicia, rectitud e ira de Dios, algunas personas te dirán, ese no es mi Dios, yo nunca podría amar a un Dios así. La mayoría de la gente no tiene un sentido de quién es Dios, ningún sentido bíblico. ¿Y qué hacen? Crean un Dios a su propia imagen y adoran al Dios que hicieron. Un Dios como nosotros, pero Él no es como nosotros. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es de esta manera. Imagínate, en el día de la creación Dios le dice a las estrellas que se pongan en cierto orden en el espacio, y todas se inclinan y lo adoran. Les dice a los planetas que se muevan a ciertas órbitas y no se salgan de su ritmo, y todos gritan amén. Les dices a las montañas que se levanten, a los valles que bajen, y ellos obedecen. Les dicen al mar que le dice al mar, llegarás a este punto y no irás más lejos, y el mar adora. Luego él te mira a ti y te dice ven, y tú dices no. Es por esto que en el día del juicio toda la creación alabará a Dios por tu condenación.
si estás fuera de Cristo. Levantarán la mano y testificarán que el Dios de toda la tierra te ha juzgado con justicia. No tenemos idea de lo pequeños que somos y de lo grande y magnífico que es Él. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hoy todo está centrado en el hombre. La idea de hoy es, estás destituido de la gloria de Dios. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y te lo estás perdiendo. Es por eso que no te has autocompletado, autorrealizado o auto todo lo demás. Eso no es lo que significa el texto. No se trata de ti. Lo que significa es esto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dios te hizo para su gloria, no para tu realización personal, para su gloria, y no has cumplido ese propósito, has pecado. El hombre busca hacer algo para lo que nunca fue creado. Tú y yo nos volvemos completos cuando vemos a Dios por encima de nosotros y adoramos y servimos a Dios en lugar de nuestros propios propósitos insignificantes. Esto presenta un problema, el pecado. Pero el pecado no es el verdadero problema del hombre, es Dios. Si Dios fuera como nosotros, el pecado no sería un problema. Y si Dios no fuera justo o santo, pero Él es justo y santo, por lo tanto, el pecado presenta un gran problema. La verdad más terrible para el hombre es que Dios es bueno, porque nosotros no lo somos. Entonces, ¿qué hará un buen Dios contigo? Este es el gran problema. ¿Te das cuenta de que en el libro de la Revelación, cuando habla del gran juicio, el juicio final, este viene antes del comienzo de la nueva creación? ¿Sabes por qué? Dios tiene que sacar de la creación a algunos de ustedes antes de la nueva creación, porque si la tocas la contaminarás. Debes ser arrojado a un lugar donde no se encuentre un lugar para ti, porque si siquiera tocas la nueva creación, la desordenarás, la vas a dañar como la primera. ¿Qué pues? ¿Qué puede hacer un Dios bueno con criminales, almas retorcidas y pervertidas que aman el mal y odian el bien? Este era un alimento común en la predicación hace 100 años. Apenas se menciona hoy. Debes entender que Dios es justo y que debido a que Él es justo, debes juzgar. Además debes entender que Dios es amor y como Dios es amor, Él debe odiar. ¿Amas a los judíos? Entonces debes odiar el holocausto. ¿Amas a los afroamericanos? Entonces debes odiar la esclavitud. Si eres verdaderamente justo y realmente amas todo lo que es correcto, todo lo que es puro, todo lo que es belleza, todo lo que es vida, entonces debes odiar ciertas cosas. Es sorprendente que nos reservamos ese derecho para nosotros, pero nos negamos a decir que Dios tiene ese derecho. Si tú como persona puedes ser neutral y sin pasión ante el horrible mal cometido con los humanos, esto te convierte en una persona vil e inmoral. Tenemos una indignación justa por el mal cometido con la gente, donde tu razón literalmente sujeta tu sello por lo que es correcto, o sales y destruyes a las personas que cometieron el horrible mal. Si somos malvados y podemos arder cuando escuchamos acerca de las injusticias en este mundo, ¿cuánto más lo hará un Dios perfectamente santo? Muchos han escuchado, Dios ama a los pecadores y odia el pecado. Eso no es cierto. Y no es una declaración bíblica. Dios odia a los pecadores. Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. No es el pecado lo que Dios un día arrojará al infierno. Es el pecador al que Dios arrojará al infierno. Algunos de ustedes pueden estar pensando en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Juan 3:16 está en la Biblia y es cierto, pero también es Salmo 5:5. Y la pregunta es cómo equilibramos las dos ideas sin ignorar una de ellas. ¿No es siempre asombroso cómo no ignoramos los pasajes de amor, pero siempre ignoramos los pasajes sobre el juicio? Claramente se enseña a lo largo de las Escrituras y otros lugares que el odio de Dios se enciende grandemente contra los inicuos. ¿No es sorprendente que el predicador nunca sea reprendido por predicar demasiado sobre el amor?
Pero si menciona doctrinas que están claramente establecidas en las Escrituras, pero olvidadas y ya no se enseñan, pero que son parte de la historia cristiana y más importante del cristianismo bíblico, si lo hace, la gente piensa que es un loco fanático. Dios odia a todos los que hacen iniquidad. ¿Qué vas a hacer con eso? Cuando Dios ve la maldad del hombre fuera de Cristo, su odio, su ira contra ellos se enciende grandemente y está lista para ser derramada. Pero es así, la misericordia intercede. Con una mano la misericordia detiene la ira de Dios y el odio de Dios contra los pecadores. Con la otra mano, la misericordia de Dios llama a los pecadores para que se vengan. Pero no te equivoques, si niegas esta doctrina no eres cristiano. Un día, para cada hombre, la misericordia retirará su oferta y la misericordia retirará su mano y ya no refrenará el odio de Dios. Y en ese momento, para usted, señor o señora, fuera de Cristo, lo único que le queda es el santo odio del Dios Todopoderoso y su ira que será derramada sobre ti durante toda la eternidad. Esa es la doctrina bíblica. Esto es lo que vemos, que la misericordia y la bondad de Dios para con todos los hombres, lo que refrena su ira y llama a todos los hombres a venir, y sin embargo habrá un punto en cada vida individual y en el macrocosmo de la historia humana, habrá un punto en que la mano misericordiosa de Dios retire la oferta. Está en todo el libro de Revelaciones. Y la mano misericordiosa de Dios ya no refrena su ira, y no queda nada para el pecador, sino el perfecto y su santo odio contra el mal. No debemos decirle a la gente que ha cometido un pecado vil y horrendo. O sea, a las personas que han cometido un pecado vil y horrendo, no debemos decirle, Dios te ama como eres. Debemos decir, Señor o señora, la misericordia de Dios se te ha revelado mientras respiras. Y mientras respiras hay esperanza de salvación porque hay un cordero que murió por tus crímenes viles. Pero si continúas rechazando este mensaje, debes saber esto. Sufrirás el castigo eterno en el infierno por cada crimen que hayas cometido. Si le dices a la gente en la calle que eres un pecador, la gente no te tomará en serio. Pero si le dices, usted es malvado, porque eso es lo que significa. De hecho, decir que alguien es un pecador está mucho más allá de decir que son malvados. Es ser malvado en el grado más grosero. Estamos muy lejos de una comprensión bíblica de Dios. Si estás fuera de Cristo en el día del juicio, cuando das tu primer paso hacia el infierno, lo último que vas a escuchar es toda la creación de pie alabando a Dios porque Él ha librado a la tierra de ti. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo lo tomarán los padres y las madres ese día cuando vean a sus hijos que son llevados al infierno? ¿Cómo soportarán eso? ¿Quieres la respuesta? Tienes que entender que los hombres son radical y totalmente depravados. ¿Crees que Hitler fue una anomalía, un fenómeno? No. Cada uno de nosotros hará que Hitler parezca un niño de coro, excepto por la gracia restrictiva de Dios que refrena nuestra maldad. Y la razón por la que refrena la maldad de los hombres, incluidos los que están fuera de Cristo, es para que la civilización humana continúe existiendo, para que Él pueda hacer una obra de redención por su Hijo. Porque si Dios quita las ataduras a todos los hombres, nos destruiremos a nosotros mismos en cuestión de días, y no habrá obra de redención para que pueda ser realizada. Todo lo que amas de ese hijo mayor fuera de Cristo, todo lo que ves, aprecia, es simplemente una manifestación de la gracia común de Dios, refrenando la maldad de esa persona. Pero en el día del juicio no habrá gracia restrictiva, y tus hijos estarán delante de ti exactamente como son, separados de la gracia de Dios, monstruos que te matarán donde estés parado. Por eso incluso en el día del juicio los padres levantarán la mano al cielo y jurarán que el Dios de toda la tierra ha sido justo en el juicio de sus propios hijos. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas del evangelio? ¿Qué piensas de esta cosa, del cristianismo? ¿Que es algún juguete, algún parche, una idea tonta que da algún tipo de consuelo a la gente desanimada? Cuando la Biblia te dice que somos pecadores, ¿qué crees que dice de nosotros? ¿Que somos incomprendidos? Cuando ves crímenes que son indescriptibles, ¿piensas que están más allá de ti? Necesitas entender lo que somos. Y cuando entiendas lo que somos, te maravillarás del hecho de que Dios enviará a su Hijo a morir por personas como nosotros.
Por eso verás el sello más grande de Cristo en la vida del ex asesino, la ex prostituta, el ex drogadicto. ¿Por qué? Porque han visto algo de lo que realmente son. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y todos serán condenados sin la obra de gracia de Dios en Jesucristo. La gente habla de otras o nuevas sensibilidades al permitir cosas como el matrimonio entre personas del mismo sexo y el género en comparación con los siglos 18 y 19. Efesios 4:19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer actos con avidez toda clase de impureza. Efesios 5:12, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que hacen en secreto. ¿Crees que la cultura occidental va a ser juzgada por todo su pecado? ¿Crees eso? Te equivocas. Necesitas leer Romanos 1 correctamente. Cuando ves todos estos pecados descritos en Romanos, aquí en nuestra sociedad dice, Dios va a juzgar a esta sociedad según algún día porque estos pecados son tan frecuentes. No, eso no es lo que dice el texto. El texto dice esto, si miras una sociedad y ves que esos pecados prevalecen, significa que Dios ya la juzgó, ya juzgó a esa sociedad. ¿Y cómo la ha juzgado? La ha juzgado así. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces, si estos pecados prevalecen en tu sociedad, no es porque Dios va a juzgar a tu sociedad, ya Él lo hizo. La sociedad occidental está condenada al fracaso. Dios todavía salvará gente, Dios todavía convertirá gente, todavía tendrá un remanente, pero de lo que tú has sido testigo y de lo que yo he sido testigo en mi vida ahora es la muerte del oeste por la mano de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando leas eso ahora pensarás de una manera diferente. ¿No es así? Esto no es un juego. Esto no es un juego. En el versículo 24, hablando sobre el cristianismo, dice ser justificado. Hablando de aquellos en Cristo. Pablo ahora cambia el curso de lo que está diciendo aquí y llegamos a las buenas nuevas. Siendo justificado. Ahora, ¿qué significa eso? La palabra aquí es una palabra legal forense, que debes entenderla de esta manera o sus consecuencias son horrendas. En el momento en que una persona pone su fe en Jesucristo, Dios legalmente declara que a esa persona la declara como está bien con él. O sea, Dios legalmente declara que esa persona está bien con él. La justificación no significa que en el momento en que la persona declara a Cristo se convierte en un ser justo. O sea, no significa que por tú declarar a Cristo se va a convertir en un ser justo o que infunde gracia de que nunca volverá a pecar. Eso no es lo que significa, es un término legal. En el momento en que crees en Dios, Dios declara que estás bien con Él. Y quiero agregar una frase. Si no entiendes esto, no puedes entender el Calvario. En el momento en que una persona cree en Cristo, Dios lo declara bien con Él y Él trata a esa persona como bien con Él. Y esas son tan buenas noticias para el cristiano. Nunca serás más justo delante de Dios legalmente de lo que eres ahora. Recuerda que Dios es impecable, Dios no tiene pecado, es puro, no puedes estar un poco bien con Dios o un poco mal con Dios. En el momento en que colocas tu fe en Cristo, Él te declara legalmente como justo con Él y te trata como si estuvieras bien con Él. Entonces, cuando Dios disciplina a una persona, lo hace como padre y no como juez judicialmente. Te mueves a un reino completamente diferente. Y esto es de lo que se trata Romanos 5 y 6. Te moviste a un reino completamente diferente. Estaba antes en Adán, que era pecado, ley, condenación y muerte. Ahora estás en Cristo, justificación, justicia, vida. Mira lo que dice. Siendo justificado gratuitamente por su gracia. Parece que está siendo redundante en la palabra gratuitamente. Esa palabra proviene del griego y es dorian. Y se usa nuevamente en el libro de Juan cuando dice lo odiaron sin causa. Dorian se refiere a sin causa. Cuando miras el versículo 3 de Romanos, gratuitamente significa ser justificado sin causa. Significa que nunca
Le diste a Dios una causa o razón para justificarte. Tú y yo solo le dimos a Dios una razón o una causa para condenarnos. Él nos justifica y lo hizo de una manera que nos es ajena. Lo hizo de una manera que no tiene nada que ver contigo. No te justificó por ti. Lo hizo aparte de ti. Es gracia. En el mundo solo hay dos religiones. El cristianismo, que es una religión de gracia, y hay todas las demás religiones que son religiones de obras. Y lo que es sorprendente y tan manifiesto en la maldad de los hombres es que odian con el mayor odio la única religión que es gratis, que es un regalo. ¿Por qué? Porque exalta a Dios y degrada a los hombres. Veámoslo de esta manera. Si yo fuera un reportero y tengo aquí un judío ortodoxo, un musulmán y un verdadero cristiano, y como reportero y hombre secular le pregunto al musulmán, si mueres hoy, ¿a dónde irás? El musulmán dice, me voy al paraíso. ¿Por qué? Dice, bueno, los 5 pilares los he completado, he ayudado a los pobres, hice la peregrinación, rezo la oración diaria, soy un hombre justo. Como reportero secular diré, tiene sentido, se lo ganó. Dios se lo debe. Luego le hago la misma pregunta al judío y le dice, bueno, voy al cielo porque amo la Torá, amo la ley de Dios, su palabra. Como reportero secular diré que es lógico, se lo ganó. Luego le pregunto al verdadero cristiano y él dice, iré al cielo. ¿Por qué? Nací en pecado y en pecado me concibió mi madre. He quebrantado todas las leyes de mi Dios y merezco juicio y condenación. Como reportero diré, Señor, esto es realmente extraño. Los otros dos entiendo que van al cielo porque se lo ganaron. Pero usted dice que va al cielo incluso cuando se merece lo contrario. Señor, ¿cómo es que usted va al cielo? Y el cristiano responde, voy al cielo basado en los méritos y la virtud de otro, Jesucristo mi Señor. Por eso el cristiano es el único que puede decir que va al cielo y no se jacta. Lo que no se puede enseñar es que el verdadero cristiano vive como el diablo y va al cielo. Porque el mismo Dios que justifica también regenera, la doctrina de la regeneración. El hombre tiene solo dos problemas, la condenación del pecado y el poder del pecado. A través de la justificación, Dios quita la condenación del pecado y a través de la regeneración, Él quita el poder del pecado. Por lo que aquellos que verdaderamente han sido justificados han sido regenerados y no pueden caminar en una vida ambigua, dando fruto y demostrando que su confesión es verdadera, pero aún así es salvación por gracia, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay palabras que no se deben mencionar sino con labios temblorosos. La redención es una de ellas. La redención es comprar algo, un esclavo, un cautivo, un preso, mediante un pago. Eso es asombroso. Pero lo más asombroso es el precio que se pagó, la sangre del propio Hijo de Dios. Algunas personas han visto videos o escuchando historias sobre Jesús parado entre un prisionero, un esclavo y el diablo, y recibiendo el castigo del esclavo de la mano del diablo. Eso es mala teología, mal. Hace que parezca que Cristo fue un pago hecho al diablo para liberarnos del encarcelamiento del diablo. No se equivoquen, la muerte de Cristo salvó a su pueblo de la esclavitud del diablo, pero no de esa manera en absoluto. Y si usted cree esto, está en el reino de la herejía. No fue Satanás quien castigó a Jesús, fue Dios. Si le preguntas a la gente, ¿de qué te salvó Dios? Muchos dirán, Dios me salvó del pecado. El pecado no estaba atrás de ti. Dios te salvó de sí mismo, por sí mismo y para sí mismo. Era Dios en su justicia y la santidad que venía atrás de ti. Y cuando Cristo intervino, cuando se interpuso entre tú y ese juicio, estaba entre tú, el pecador, y el juicio de Dios Todopoderoso en la cruz del Calvario. El pago se hizo a la ofendida justicia de Dios. Y para satisfacer el juicio y la justicia de Dios, y apaciguar la ira de Dios, y poner fin a las acusaciones y el poder del diablo sobre nosotros. No se equivoquen, el precio fue pagado por Dios, el precio fue pagado a Dios, y finalmente para la gloria de Dios. La redención que es en Cristo Jesús. Jesús no es lo que necesitamos, Jesús es lo único que tenemos. Aparte de Cristo no tienes parte con Dios. Todo lo que tienes, cualquier tipo de relación con Dios es porque estás en Cristo. Cristo es el arca.
y solo si estás en el arca estarás salvo del diluvio de la ira de Dios. Cristo es la ciudad a la cual corre el criminal, y solo adentro de sus muros de esa ciudad estarás a salvo. ¿Ves eso? Es en Cristo, y fuera de Cristo no eres nada. Nuestra única jactancia, nuestro único orgullo es Cristo crucificado y resucitado en la muerte por nosotros. Como un camello no puede pasar por el ojo de una aguja, no irás al cielo con una pizca de justicia propia en tu espalda. Muchos cristianos han pasado por momentos incomparables de dudar su salvación, pero incluso los cristianos que han pasado por esos momentos incomparables de dudar su salvación, había una cosa que no dudaban, y era esto, que si estaban a salvo, era solo en Cristo. Están convencidos de su incapacidad para agregar algo a la obra expiatoria de Cristo. Si fuera 99.9% Cristo y 0.1% tú y yo, todos iremos al infierno. Es todo Cristo, todo Cristo. Verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Jesucristo en la cruz fue colocado como una super señal en el centro del universo religioso, el propio Hijo de Dios en el Calvario. Dios podía haberlo hecho en otra manera, en otro lugar, pero no, lo hizo en el mismo centro del mundo religioso. ¿Por qué? Quiere mostrarnos algo. Esta cosa del Evangelio es mucho más grande que tú y mi salvación individual, y debes entender eso. Una vez más, nuestra cultura, nuestra sociedad gira en torno a nosotros y sentimos, y eso sentimos, pero es mucho más grande que nosotros este Evangelio, a quien Dios puso como propiciación mediante la fe en su sangre. Propiciación. Esta podría ser la palabra más importante en la Biblia después del nombre de Dios. La gente necesita entender las palabras de la Biblia. No hay otra manera de servir a Dios, de creer en Cristo, si no entendemos las palabras. Es a través de la palabra que podemos separar el Evangelio. Cristo, el Evangelio, el verdadero Cristo de los otros Cristos. ¿Okay? Es a través de la palabra que podemos separar al verdadero Cristo de los otros Cristos. Mucha gente evangélica no tiene ni idea de quién es Dios. Necesitamos entender las palabras. La propiciación es un sacrificio que satisface las demandas de la justicia de Dios y hace posible que un Dios justo perdone al impío mientras mantiene su justicia. Debes entender esto. Hay un dilema divino. ¿De qué se trata la Biblia? Desde Génesis hasta el final. La ley, los profetas. ¿Qué está pasando realmente? Si quieres resumir, será esto. Hay un dilema divino. Hay un problema que hoy nos cuesta entender porque no sabemos nada de justicia. Si Dios es justo, no te puede perdonar. El mayor problema de toda la Biblia es cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo justificar a los hombres malvados. Este es el mayor problema de la Biblia. Si Dios condena a toda la humanidad al infierno, no habrá necesidad de ninguna explicación teológica o filosófica. Es cuando Dios perdona a los pecadores que Dios tiene algunas explicaciones que hacer. ¿Cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo perdonar a los impíos? De eso se trata la Biblia. Vaya a Éxodo 34, 6, 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Esto es una especie de paralelismo hebreo que significa que Dios perdona todo tipo de pecado, pero aquí está el problema. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. En otras versiones dice: no dejará al culpable sin castigo. ¿Viste el problema? ¿Cómo perdonas toda iniquidad, transgresión y pecado y al mismo tiempo no dejas que el culpable quede impune? ¿Cómo haces ambas cosas? ¿Cómo perdonas al pecado y sin embargo no habrá pecador que quede impune? ¿Cómo lo haces? Mire Proverbios 17:15. Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación a Jehová. Abominación es una de las palabras más fuertes en el texto hebreo. Significa algo que es bajo, repugnante para Dios. Aquí está la pregunta. Cualquiera que justifique al impío es una abominación para el Señor. Sin embargo, aquí en Romanos 3 leemos que Dios justifica al impío. Entonces, ¿cómo puede ser que justificar al impío es una abominación para Dios y sin embargo Dios recibe alabanza porque justifica a los malvados? ¿Ves el problema?
Ahora, vaya a Romanos 4:7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. En nuestra propia sociedad, ¿qué decimos cuando un juez cubre el pecado? ¿Lo alabamos por ello o lo llamamos corrupto? Lo llamamos corrupto. ¿Cómo cubre Dios el pecado? Actúa como si no estuviera allí. Pensé que era santo. ¿Cómo puede Dios ser verdaderamente justo y cubrir el pecado? ¿Cómo puede Dios ser verdaderamente justo y al mismo tiempo perdonar al impío que merece ser condenado con razón? Lo hizo en su Hijo. Todos los hombres deben morir y sufrir eternamente la ira de Dios. Dios se hace hombre, vive una vida perfecta que ningún hombre podría vivir, y luego va a un árbol, a un madero, y en ese madero Dios impone el pecado de su pueblo en su Hijo. Y todo pecado del pueblo de Dios ese día en el Calvario fue castigado. Cada pecado mío fue castigado. Castigo como que Cristo fue abandonado por Dios y aplastado bajo la ira de su propio Padre. La forma en que se predica el Evangelio hoy en la mayoría de los lugares, como un oyente neutral que no sabe mucho acerca de la Biblia, dice esto: de alguna manera, porque los romanos golpearon a Jesús, nuestros pecados fueron pagados. Esa es la conclusión a la que llegaría. He oído a predicadores decir, Jesús está en el huerto de Getsemaní y clama, pase de mí esta copa, pase de mí esta copa, pase de mí esta copa. Dijeron, en su omnisciencia, Cristo miró hacia adelante y vio el látigo de las 9 colas caer sobre su espalda, la corona de espinas sobre su cabeza, los clavos en sus manos y sus pies y la forma en que los romanos lo golpeaban o lo iban a golpear y los judíos se iban a burlar de él y él temblaba al pensarlo. Ridículo, enfermizo, es decir, algo así. Escuche. Después de la ascensión de Cristo, durante los próximos 3 siglos, innumerables cristianos murieron en cruces, algunos de ellos crucificados boca abajo, una forma tosca de queroseno arrojado sobre ellos, y luego les prendieron fuego. Sufren incontables miserias y sin embargo fueron a esas cruces haciendo que, cantando y alabando a Dios, gozosos de sufrir como el Maestro, al menos hasta cierto punto. Y sin embargo, el capitán de nuestra salvación se esconde en Getsemaní y grita, deja pasar de mí esta copa. ¿De verdad crees eso? ¿Es tu punto de vista tan bajo de Cristo, donde es una especie de mártir? Cuando fue a ese jardín, todo el infierno estaba sobre él. Los viejos puritanos solían decir que cuando Satanás se le aparece en el desierto, se le aparece en una forma atractiva. Pero ahora en el jardín se le aparece como es monstruo de iniquidad. Todo el infierno se reúne para saltar sobre él como lobos hambrientos. Ya comienza a sentir el abandono de su padre. Un predicador llamado Charles Spurgeon solía decir que Satanás se le acercó a él y le dijo, ves a esos discípulos, fallaste. Dios te ha abandonado. Y ves ese pequeño rebaño allí, es mío ahora. Tuviste una tarea que llevar a cabo y no la has completado. No solo la tomaré yo para vaciar, sino que voy a vaciar el cielo y lo voy a echar al infierno completamente, porque has fallado. Todo le vino encima en ese momento. Pero de todo lo que sobrevino, todos los aspectos de la maldición empezaron a caer sobre él, espiritual y físico. Todo lo que puedas imaginar empieza a caer sobre él allí en el jardín. La forma de nuestros pecados, el abandono de Dios, pero de todo lo peor fue este. Él era el Hijo. Dios no creó el mundo porque tenía alguna necesidad. Creó el mundo en su superabundante relación entre Él y el Hijo. El Padre siempre se deleitaba en el Hijo y el Hijo siempre se deleitaba en el Padre. No había necesidad de nada más. Y sin embargo, en ese momento eso iba a romperse. Él estaría en ese árbol abandonado por Dios, la presencia de Dios quitada de él. Entonces toda la ira del Dios poderoso iba a caer sobre él y lo aplastaría en pedazos. Un látigo romano fue parte de la redención y tiene que ser un sacrificio sangriento. Tuvo que sufrir todas las cosas de la maldición. El sufrimiento físico fue parte de eso, pero nunca pienses que fue el final, ni siquiera fue el comienzo de ello. El dolor en el árbol es que su propio padre lo aplastó. ¿Nunca has leído Isaías 53? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Bajo toda la fuerza de su ira, todo el santo odio de Dios contra tu mal cayó sobre su hijo. Eli, Eli, lama sabactani.
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tú deberías ser abandonado. Yo debería ser el abandonado. Pero alguien tenía que morir abandonado en nuestro lugar. Tú y yo deberíamos haber bebido la copa. La mayoría de los predicadores de hoy no entienden lo que había en la copa. Era la ira del Dios Todopoderoso. ¿Viste lo que pasó en ese árbol? Su padre lo aplastó. Ese es el dolor del Calvario. Toda la ira y el santo odio de Dios contra tu mal y mi mal cayó sobre él en esa cruz. Eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó allí. Por eso es tan asombroso. Esto es lo que cautiva el corazón. Esto es lo que controla a un hombre, a una mujer. Esto es lo que los hizo ser mártires. Es el amor controlador de Dios manifestado en la cruz de Jesucristo. Debes entender eso. Debes verlo. Debes trabajar en toda tu vida en las Escrituras para comprender más y más lo que Dios ha hecho por usted en Cristo. Y fue en su muerte, que se resolvió el gran dilema. ¿Cómo puede Dios ser justo y justificador de los impíos? Miren versículos 25-26, a quien Dios ha puesto como propiciación por medio de la fe en su sangre para declarar su justicia para la remisión de los pecados pasados mediante la paciencia de Dios. Para declarar, digo en este momento, su justicia para que Él sea justo y el que justifica al que cree en Jesús. ¿Por qué necesitará Dios demostrar su justicia? ¿Por qué necesitará demostrar públicamente o darnos una demostración pública en la cruz del Calvario que Él es real y verdaderamente justo? ¿Por qué? Para declarar su justicia para la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. ¿Qué significa esto? Pongámonos en perspectiva. Imaginemos por un momento al gran acusador, Satanás. Cuando Satanás cayó, y no sabemos mucho al respecto, pero sabemos que está caído, es un ser angelical demoníaco y odia a Dios. Él sabe que va a perder, sabe que va al lago de fuego. Entonces, ¿por qué no se arrepiente? Por la misma razón por la que algunos de ustedes no se arrepienten. Él odia tanto a Dios que prefería pudrirse en el infierno antes que doblar su rodilla ante Dios. Imagina un preso político y un rey amable baja, abre la puerta de la prisión y dice: puedes salir libre, volver a tu familia y todo lo demás. Solo tienes que doblar rodillas y reconocer mi soberanía. Y el preso se acerca, cierra la puerta y dice: prefiero pudrirme en el infierno que arrodillarme ante ti. Las personas en el infierno no se están arrepintiendo. Prefieren pudrirse en el infierno que reconocer la soberanía de Dios. Alguien dijo en el pasado: la puerta del infierno está cerrada por dentro. Así es como los hombres odian a Dios. Y así es como usted y yo odiaríamos a Dios si Dios no se hubiese interpuesto y nos hubiese regenerado por el poder del Espíritu Santo. Ni siquiera te gloríes en tu fe, porque tu fe es un regalo. Pero imaginemos por un momento a Satanás. Él cayó, justicia perfecta. Justicia perfecta. Está condenado sin opción de salvación. Date cuenta de esto. Los ángeles son mucho más espléndidos que tú y yo. Ellos cayeron. Dios no les envió un Salvador. Tampoco tuvo que enviarte uno a ti. Damos mucho por sentado. Creemos que somos tan especiales. Dios no nos debe nada. El predicador Tozer dijo: si todos los hombres quedan ciegos mañana, no disminuiría la gloria del sol, la luna y las estrellas. Y si todos los hombres fueran incrédulos y se fueran directamente al infierno, no disminuiría la gloria de Dios. No depende de la opinión del hombre. Ni Él tuvo que enviarte un Salvador o a mí un Salvador, ni Él tiene que trabajar de ninguna forma o manera para traerte el Evangelio. Él es Dios y tú mereces el infierno y yo también. Y el hecho de que Él haya hecho algo por nosotros es un acto infinito de misericordia. Necesitas entender esto. Y la cruz. Hay muchos otros que dicen algo diferente hoy. Algunos de ustedes están escuchando cosas que nunca antes habían escuchado. Pero si leen los libros antiguos, descubrirán que todos los sermones evangelísticos que se han predicado hace 100 años contienen el mismo mensaje. Uno de los más grandes predicadores fue Charles Spurgeon, y él solo predicó acerca de la cruz. Este era su punto central de todo. Adán y Eva caen. ¿Te imaginas al acusador ese día? Dios, ¿dónde está tu justicia? Esta bola de tierra se revela contra ti, este gusano arrastrándose por el suelo. ¿No hay serafín aquí? ¡Polvo! Y tú y yo me rebelé contra ti. Te desobedecí y me echaste. A esto les hace una promesa. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañal.
La primera promesa del Evangelio. Merecen morir. ¿Dónde está tu justicia? Estás pensando en la inundación del mundo. Ah, ahí hay justicia. No. Dios tiene una explicación que dar, porque Noé debería haber muerto también, y la familia de Noé, todos eran pecadores. Imagina al diablo. Y Noé, ¿cómo puedes perdonarlo? La justicia exige su muerte. Tu justicia exige tu muerte. Oh, y Abraham tu amigo, lo llamas amigo. Te creyó, no lo hizo. Creyó a su esposa sobre ti. Oh, y David, llamas a David tu hijo. Es un asesino y un adúltero. E Israel tu pueblo. Ellos adoraron a Moloch en el desierto, me adoraron a mí. Merecen morir. ¿Cómo puedes hacer esto, Dios? ¿Cómo puedes hacer esto? Hace 2000 años, Dios respondió a sus preguntas. Satanás viene. ¿Quieres saber cómo puedo hacer una promesa a los padres caídos de la raza humana? ¿Quieres saber cómo puedo salvar a Noé del diluvio? ¿Quieres saber cómo puedo llamar a Abraham mi amigo? ¿Quieres saber cómo puedo llamar a David mi hijo? ¿Quieres saber cómo puedo reunir una multitud de personas de esta raza pecadora y llamarlas mías? Mira ahora al Calvario. Ahí está tu respuesta. Mi hijo, el Cordero, murió por todos ellos. Todo el que ha ido al cielo va al cielo a causa de la muerte del Cordero y la resurrección del Cordero. Tu fe no te hará ningún bien, porque tu fe no puede expiar el pecado. Tu fe es parte de la expiación, y esa expiación es la persona de Cristo. Él murió por nosotros. Las personas seculares se preguntan por sí mismas, ¿cómo puede un hombre, morir por una multitud de personas? ¿Y cómo puede sufrir durante unas pocas horas en el Calvario y, sin embargo, redimir a la gente del sufrimiento eterno en el infierno? La respuesta es simple, porque ese hombre colgado en la cruz vale más que todos juntos. Cuando los teólogos hablan de la perfección de Cristo, no solo están hablando de su impecabilidad, están hablando del valor infinito de Cristo. Si tomas todo lo que es montañas, colinas, estrellas, lunas, planetas, todo lo que hay en este mundo, y lo pones en una balanza y pones a Jesús en el otro lado, el valor de ese hombre lo supera a todos. Si la cabeza de David valía más que tantos en Israel, cuanto más el hijo de David, que también es el hijo de Dios. Es el valor de su sacrificio, el valor de él. Y murió. Mira, la santidad brota de esto, la dedicación y la devoción brotan de esto. Pablo dijo, un hombre murió, todos morimos. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió por nosotros. Pero no solo murió, sino que resucitó al tercer día. No has predicado el Evangelio, sino has predicado la resurrección. De hecho, el libro de los Hechos es una tremenda reprimenda, incluso para aquellos de nosotros que tomamos el Evangelio muy en serio. La resurrección y la ascensión de Cristo es una prioridad en ese libro. Este que murió resucitó de la muerte. Si miras a Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras ofensas y resucitado para nuestra justificación. Es un texto muy difícil de interpretar. Es un texto muy difícil de traducir del original, pero significa, de acuerdo para muchos comentarios ortodoxos, se acerca a esto. Fue entregado a causa de nuestra transgresión y resucitó porque su muerte obtuvo nuestra justificación. Su muerte verdaderamente pagó. La resurrección es prueba de que Dios aceptó la muerte de Jesucristo como pago total por nuestros pecados. La mayoría de la gente no entiende esto. En el momento en que usted cree en Cristo, Dios le declara legalmente que está bien con él y lo trata como que está bien con él. En la cruz del Calvario, Dios declara legalmente que su Hijo es culpable y lo trató como culpable y derramó toda la fuerza de su ira sobre él. Pero antes de morir, Cristo clamó, hecho está, está terminado, ha sido pagado, no hay nada más que pagar. Ahora bien, en Estados Unidos, cuando el presidente o el gobernador está a punto de dejar su lugar, a veces perdona a un criminal. Muchos de esos criminales que son perdonados viven el resto de su vida en la miseria. ¿Sabes por qué? Siguen siendo culpables. El delito sigue pendiente, son culpables. Algunos predicadores usan este perdón de criminales por parte del gobierno como una ilustración de lo que Dios ha hecho. Eso no es cierto. Cuando el gobierno o el presidente perdona a un criminal, ese delito sigue pendiente. No se está pagando. ¿Lo viste? Y el hombre todavía carga con la culpa, tiene una conciencia contaminada.
No es así con los cristianos. Cristo pagó. Por eso Pablo pudo tener conciencia limpia. Por eso estamos libres de culpa. No somos criminales que aún tienen una deuda pendiente que no se pagó. Se pagó. Se quitó de los libros. Ya no está allí. Somos libres. Somos libres. Se fue. La resurrección de Jesucristo es la prueba de eso. Él fue levantado. No solo resucitó, sino que ascendió. Si miras a Juan 17, la oración del sumo sacerdote, donde Jesús dijo: ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. En el capítulo 2 de Filipenses se dice acerca de su nombre, sobre cualquier nombre, pero ¿cómo es que realmente es recompensado Jesús si regresa a la recompensa que tenía antes? ¿Qué significa eso? Aquí hay algo que debes comprender. El que fue resucitado fue Dios. Y enfatizamos su deidad con razón, porque su deidad generalmente es la más atacada. Pero debemos tener cuidado de no perder su humanidad. Él fue resucitado como hombre, Cristo Jesús, Dios y hombre. Y el que ascendió y ahora nos representa ante Dios es nuestra propia carne. Él es carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos. Es Cristo Jesús, el hombre. Hay un Dios y un mediador entre Dios y el hombre, y ese es Jesucristo hombre. Pablo no niega su deidad, sino que enfatiza su humanidad. El que ahora se sienta en el mismo trono del universo es nuestro hermano mayor. Vaya al Salmo 24. Este es el Salmo de la Ascensión. Se usa en Israel, pero también se presentó en la historia con los comentaristas, los puritanos y los reformadores, tomando este Salmo de la Ascensión también como una referencia a Cristo. Versículo 7. Esto es lo que dijeron los puritanos. Cristo ha resucitado y ahora han pasado 40 días y ahora asciende a las puertas del cielo. Allí está Cristo, Jesús hombre, por nosotros, por su pueblo, y clama a las puertas del cielo. Alzad puertas vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Pero todo el cielo está en confusión, en intriga. Los ángeles corren al muro, se trepan a mirar por encima del parapeto, porque todos están asombrados. ¿Quién es este hombre? Nadie ha puesto jamás su mano en el pestillo de las puertas de la gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Y Jesús con su voz poderosa declara esto: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Y por primera vez en todos los tiempos, un hombre, el Hijo del Hombre, sí, Dios el Hijo, sí, el Hijo de Dios, pero un hombre, el hombre para nosotros, nuestro representante, el segundo Adán, el último Adán, camina al cielo en virtud de su propia virtud y su propio mérito. A diferencia de Esther, esperando que Cercis extendiera su cetro de oro para saber si ella era acepta o no, este no necesita tal espera. Él sabe que es aceptado, y por derecho propio asciende los pasos del trono de Dios y se sienta a la diestra de su Padre, Rey de reyes y Señor de señores, nuestro hermano. Y según el escritor de Hebreos, debido al poder de su expiación, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y sepan estos jóvenes cristianos que miran al mundo y ven tantos cambios, y todos estos cristianos corriendo y dispersos, diciendo: oh, el mundo se está cayendo en pedazos, y la moralidad y la persecución, el final está llegando. Y la iglesia está languideciendo, y todas las cosas están sucediendo, y todo está en confusión y desorden. No está en desorden. Es exactamente como lo está planeando nuestro Maestro. El mundo no se está desmoronando, lo está dirigiendo en todos los sentidos para su gloria. Y este Jesús que murió, y este Jesús que resucitó, y este Jesús que ascendió, un día regresará. Y cuando Él regrese será conocido por su pueblo, pero Él será desconocido por tantos que se llaman para sí mismos evangélicos. Porque cuando miren allí no verán más que un gran rey, un rostro lleno de fuego. Viene en juicio, y Él gobernará sobre las naciones, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Algunos se inclinarán y algunos confesarán por gracia, por salvación. Otros se inclinarán porque sus rodillas serán quebrantadas por el que gobierna las naciones con vara de hierro. Un Jesús políticamente correcto no es el que viene, sino el Rey de reyes y Señor de señores. Me encantó lo que dijo Abraham Kuyper, un viejo teólogo holandés. Cuando Cristo regrese, extenderá su mano y dirá: mío, 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 mío. Todo es mío, y lo tomo de nuevo.
No busque esta patética versión de Cristo que ha sido presentada en tantos púlpitos evangélicos. Busque a Cristo vencedor, Cristo el campeón, Cristo el que salvó a su pueblo y viene con furia indescriptible incluso contra los reyes y los hombres más grandes de esta tierra. Por eso está escrito en el libro de los Salmos, capítulo 2, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Sepan esto ustedes que escuchan esto hoy y tienen suficiente religión para matar su conciencia. Están en un estado horrendo, ustedes están en una posición peligrosa. Fuiste criado por padres piadosos y crees que tu habilidad para memorizar las escrituras de alguna manera te hace estar bien con Dios. Estás en un estado peligroso. Si crees que eres salvo porque alguna vez hiciste una oración y pediste a Jesucristo entrar en tu corazón, te encuentras en un estado peligroso. ¿Cuántos han repetido ese crédulo inútil y se han perdido y se han ido al infierno? No eres salvo al repetir una oración, eres salvo al arrepentirte de tus pecados y creer en el Evangelio. Y la evidencia de que realmente te has arrepentido y entras a la salvación es que continúas arrepintiéndote. Y la evidencia de que creíste a la salvación es que sigues creyendo y dando fruto y creciendo y siendo disciplinado, siendo uno de los suyos. Y si estas cosas no se encuentran en tu vida, tu fe es inútil. No es fe que salva. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Corre hacia Cristo. Corre hacia Cristo. Si estás esperando en Cristo y algo más, no eres cristiano. Pero si Cristo es la única esperanza, y Cristo es tu única gloria, y Cristo es el amor creciente, entonces hay esperanza. Pregúntate, ¿lo conoces? O más importante, ¿te conoce Él a ti? Porque muchos vendrán frente a Él y dirán, oh Señor, Señor, y Él dirá, apartaos de mí, nunca os conocí. ¿Le estás creyendo? ¿Estás descansando sobre Cristo? Oremos. Padre Santo, por favor, este mensaje de este predicador que tú pusiste en su corazón pueda llegar a todas las personas y pueda cambiar su corazón y hacerles entender la verdad de Cristo, el verdadero evangelio, y que se arrepientan y vivan una vida de pureza y santidad constante, arrepintiéndose constantemente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo.